separación entre ¿qué? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que el velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice ahí que ese velo hará ¿qué cosa? Separación. Creo que hay una palabra más acertada que separación. Aquel velo os hará protección. ¿Ok? El velo estaba ahí ¿para qué? Para proteger al pueblo. ¿Para proteger al pueblo de qué? De la presencia de Dios. El velo estaba a proteger. Ese velo dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Y ese velo servía ¿para qué? Para proteger al pueblo de la gloria de Dios. Era un velo que se cubría para que la gloria de Dios no fuera claro. Dios no, un velo no puede contener la gloria de Dios, pero Dios dentro de su modo de ser contenía, así como cuando Cristo vino, Cristo siendo Dios, la gloria de Dios fue velada dentro de la humanidad de Cristo. De la misma manera, esto está mostrando y enseñando hacia ese punto, en ese contexto. Luego, cuando usted pasa el velo, pasa entonces a aquel parte, al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo tenemos un mueble muy interesante, muy importante, que es ¿cuál? ¿El qué? El arca del pacto. Y ya vimos el tema ayer que estudiamos, que el arca del pacto, ¿qué representaba? El trono de Dios, ¿verdad? El arca del pacto representa el trono de Dios en su magnitud, desde donde Dios reina y gobierna el universo. Mañana vamos a ver ese trono con muchos más detalles cuando entremos al santuario celestial con Cristo, para ver todas las dimensiones e implicaciones de eso. Así que noten eso, viendo ahí, por eso tengo marcado esos 7 puntos. Esto lo estaremos utilizando durante toda la semana hasta el final. Noten esos 7 puntos: el altar de sacrificio 1, el lavacro 2, los panes 3, el altar de incienso 4, el candelero 5, el velo es el 6 que va entre medio, y el 7, ¿qué cosa es? Es el arca del pacto. Así que así se lo estoy explicando, se lo estoy mostrando. Y usted quizás va a pensar, ¿y qué es esto? ¿Por qué esto es relevante? ¿Qué significa todo esto? Ya mismo lo vamos a ver cuando empecemos a explicar las aplicaciones proféticas y las aplicaciones prácticas de Dios para salvarnos en cuanto a todo esto. El santuario simultáneamente también tenía 2 servicios principales. ¿Cuántos servicios? 2 servicios principales. Tenía un servicio diario y tenía un servicio anual. El servicio diario ocurría entre el patio y el lugar santo. Diariamente se llevaba a cabo este servicio entre esas 2 partes, una todos los días por 359 días al año. El calendario hebreo funciona en ciclos de 360 meses de aproximadamente 30 días. Entonces era un ciclo perfecto. Por 359 días al año se ministraba entre el lugar santo y el patio. Pero una vez al año se hacía ¿qué cosa? El servicio anual, que era una vez al año. Se entraba al lugar santísimo, pero solamente podía entrar una persona al lugar santísimo. ¿Que era quién? El sumo sacerdote. Porque ¿qué estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en la presencia pura de Dios. Y eso lo vamos a hablar un poquito más. Pero vamos a hablar un poquito del servicio diario. ¿Qué ocurría en el servicio diario en el santuario? Noten cómo lo explica el libro de Éxodo capítulo 29 del 38 en adelante. Y esto es lo que ofrecerá sobre el altar. ¿Cuándo? Cada día, diariamente. 2 corderos al año. ¿Cómo? Continuamente, diariamente. Lo que significa eso: un cordero por la mañana, eso era a las 9 de la mañana. Y el otro cordero lo ofrecerás ¿a qué hora? Al atardecer, que es a las 3 de la tarde. ¿Ok? Son las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se ponía un cordero sobre el altar de sacrificio. Y eso duraba ahí por lo menos todo el día. El cordero estaba sobre el altar de sacrificio. Y noten, ¿por qué se ponía un cordero sobre el altar? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón de que se ponía un cordero? Noten lo que dice Levíticos 4:26. Así hará el sacerdote por el pecador, ¿qué cosa? La expiación de su pecado, y tendrá ¿qué cosa? Perdón. Así que Dios nos estaba mostrando por medio del santuario cómo es que el ser humano recibe el perdón. ¿Cómo es que el ser humano se es reconciliado? ¿Cómo el ser humano es restaurado nuevamente a la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque el pecado trajo división entre Dios y la humanidad. Entonces Dios, por medio del santuario, nos está mostrando los pasos y la obra que Él hace
para restaurarnos nuevamente a su presencia. Amén. Les explico. Por ejemplo, usted primero para llegar al santuario tenías que tener ¿qué contigo? ¿Qué tenías que llevar? No podías ir con las manos vacías, tenías que ir ¿qué cosa? Un cordero. Y ese cordero, noten algo interesante, el cordero tenía que ser investigado. ¿Ok? No podía ser cualquier cordero. El cordero tenía que ser ¿qué? Investigado. Y se tenían que investigar que no tuviera mancha, que no tuviera una patita rota, que no tuviera algún defecto, que no estuviera chueco, que no estuviera con sin diente, que no tuviera tenían que asegurarse que el santuario que el cordero fuera ¿qué? Limpio, puro, perfecto, sin mancha para presentárselo ante Dios. Había que investigar el cordero. Así que no solamente tú cuando ibas a llevar el cordero tenías que investigarlo para asegurarlo, pero cuando lo llegabas, el sacerdote también al recibirlo, también lo tenía que investigar y tenía que ver si era bueno, si era suficientemente bueno para entonces ofrecerlo en ese servicio. Recuerden que ayer habíamos hablado que en el santuario 3 cosas tenían que pasar con la sangre, ¿ok? Ese animal, déjame explicarle esto, para no brincar. El cordero, usted venía con el cordero y usted presentaba el cordero y luego el sacerdote, después que revisaba el cordero, lo ponía sobre una mesa. ¿Y qué hacía? Usted tenía que degollar y matar el cordero. Usted venía y técnicamente lo que se hacía el servicio era que usted ponía sus manos sobre el cordero, usted confesaba sus pecados y sus pecados eran transferidos simbólicamente hacia ese animal inocente. ¿Ok? En otras palabras, los pecados que son nuestros eran transferidos a ese animal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, ese animal, como recibía el pecado, ¿qué ocurría? El animal moría en lugar tuyo y mío. ¿Ok? Usted llevaba ese animal y ese animal tomaba nuestro lugar, tomaba nuestros pecados, y al tomar nuestros pecados toma nuestro lugar. Y la Biblia dice que la paga del pecado, la condenación del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte en ese contexto. Así que ese animal tenía que morir. Pero moría ¿por quién? Por usted y por mí. Amén. Moría en nuestro lugar. El sacerdote, después que tomaba, degollaba el animal, se recogía la sangre y el sacerdote entonces nos decía, si nosotros llevamos, nos decía: tus pecados te son perdonados, y luego decía: vete y no peques más. ¿Por qué? Para que entendamos la gravedad del pecado, lo que el pecado causa. Que ese animal inocente, que ese animal que no hizo nada malo, que ese animal puro, que ese animal sin mancha y sin mácula, ese animalito tierno murió por ti. Ahora entiende lo que es el pecado. La idea era darle una impresión a la humanidad, para darle una impresión al pueblo de Dios de lo que terrible que era el pecado, que un inocente tenía que morir a causa del pecado de uno. ¿Están conmigo? Ahora, 3 cosas tenían que pasar con la sangre. Y esto es sumamente importante, lo expliqué un poquito ayer, pero vamos a repasarlo. 3 cosas tenían que pasar con la sangre. Número 1, la sangre tenía que ser ¿qué? Derramada, ¿ok? El cordero moría y cuando se degollaba el cordero, se recogía la sangre y la sangre de ese animal que quedaba derramado en ese contexto, y eso era el cordero. Pero ahí no terminaba con la sangre, porque ahora el sacerdote tomaba esa sangre. ¿Y qué tenía que hacer con la sangre? Ahora el sacerdote cogía la sangre y ahora la esparcía o la aplicaba por todo el santuario. En otras palabras, tomaba la sangre y las ponía sobre el cuerno del altar. Entraba entonces dentro del lugar santo, y la sangre que se hacía, la sangre era ¿qué? Rociada. La sangre rociada es tan importante como la sangre derramada. ¿Ok? El plan de reconciliación, el plan de salvación no paraba con la sangre derramada, porque la sangre tenía que también ser ¿qué? Rociada o aplicada. Vamos a explicar cada uno de estos pasos también. Esta noche quizás no lleguemos a la sangre rociada, pero si no, definitivamente lo tocaremos el miércoles. Sumamente importante, tan importante es la sangre derramada como la sangre rociada o la sangre aplicada. Y luego entonces también la sangre que se aplicaba sobre el altar de sacrificio. Se aplicaba entonces también sobre los cuernos del altar de incienso. Y luego el sacerdote tomaba la sangre y hacía algo muy interesante todos los días. También rociaba la sangre hacia el arca del pacto. Pero ¿qué pasaba? La sangre no llegaba al arca del pacto. ¿Por qué no llegaba al arca del pacto? Porque ¿qué había entre medio? Un velo. Así que la sangre que el sacerdote tomaba diariamente
y rociaba hacia el arca del pacto, caía sobre ¿qué cosa? Sobre él, el velo. Ahora le hago una pregunta: ¿qué ocurre con la sangre que se acumula? Empieza a apestar, a heder, ¿verdad? A oler malo. Ahora entienden por qué había un altar de incienso frente al velo. Porque el altar de incienso, ¿qué hacía? Neutralizaba el apeste de la sangre que estaba ahí. ¿Están conmigo? Era neutralizar el mal olor que existía, que salía por medio de eso. Y eso se hacía 365 días. Así que esa sangre se iba acumulando sobre el velo por 359 días. Se iba acumulando cada día hasta que ¿qué ocurría? El último día ¿qué ocurría? La sangre entonces, ¿qué cosa era? Entonces la sangre también llegaba el día de expiación, y lo que se aplicaba es que la sangre era ¿qué? La sangre era limpiada, la sangre era expiada, el santuario era purificado de toda esa sangre. ¿Y qué representaba esa sangre? Esa sangre representaba la muerte del cordero, pero también la sangre que llevaba la sangre. La sangre llevaba el pecado. La sangre era el conductor que llevaba el pecado que había sido perdonado, que el cordero recibió. El cordero muere y luego esa sangre también era transferida al lugar santísimo. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, esto es algo especial, precioso, lindo. Dios le estaba diciendo al pecador: mira, tráeme tu suciedad, tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Amén. Tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Vete tú, estás perdonado, y vete ¿qué? Y no peques más. Y eso tenía, esa parte de no pecar más está relacionada con la sangre esparcida, la sangre aplicada, que estaremos explicando más a detalle el miércoles, porque hoy nos da tiempo para poder explicar todo. Y en ese día, del día de la expiación, la sangre era limpiada, el santuario era purificado del santuario. Noten lo que dice Levítico 23 hablando de ese día, el día más importante del calendario hebreo aún hoy. Dice Levítico 23, 28, porque el día de la expiación, ¿para hacer qué cosa? ¿Qué ocurría en el día de expiación? ¿Se hacía qué? Reconciliación por ustedes. Disculpen que puse por ustedes dos veces. Por ustedes delante del Señor, ¿qué cosa? Su Dios. Así que el día de la sangre limpiada, el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era el día que ¿qué cosa? Culminaba o terminaba la obra de ¿qué? De reconciliación. Ahora podía el pueblo, básicamente lo que ocurría en este día era, el pueblo tenía que asegurar, el sumo sacerdote tenía que asegurar que todo fuera exactamente como Dios dijera, que toda esa sangre tenía que ser limpiada. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo podía morar, Dios podía morar con el pueblo por el próximo año, el próximo calendario. Y recuerden que habíamos hablado ayer que Dios en el santuario le daba ¿qué? Le daba todo al pueblo, le daba protección, le daba dirección, le daba agua, Dios le proveía todo al pueblo de Dios. Así que el pueblo tenía que asegurarse de seguir las indicaciones de Dios al pie de la letra. ¿Para qué? Para que no quedara el pecado, para que el pecado fuera echado del campamento, sacado del fuera del campamento, y Dios pudiera morar con ellos nuevamente en el santuario. Vamos a ver más adelante que la abominación desoladora es cuando el pueblo el pueblo permite el pecado, cuando el pueblo se regocija en el pecado, cuando el pueblo sigue con pecado dentro del pueblo, y Dios eventualmente llega un momento en que Dios dice que si ustedes siguen aferrándose a sus pecados, yo no voy a poder morar con ustedes. Y eso es lo que se llama la abominación desoladora. Eso lo vamos a ver con más calma el viernes en ese contexto. Así que ahí está la número 1, el santuario terrenal. Además de lo que le acabo de explicar, los servicios, los sacrificios, los muebles, también el santuario tenía 7 fiestas ceremoniales. Y estas fiestas, el propósito era como un calendario que regulaba los servicios que se hacían en el santuario. Era el marcador, era como un calendario, como nosotros tenemos calendario, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de trabajo que usted tenga, hay ciertas fechas, tiene que entregar tal trabajo o tiene que hacer tal cosa. Y usted marca en el calendario algunos eventos importantes que usted quiera recordar. El santuario tenía también un calendario. Y el calendario, el propósito era marcar cuando en el calendario se llevaba a cabo ciertos aspectos, ciertas actividades, ciertas ceremonias relacionadas con lo que estaba siendo llevado a cabo en el santuario. Aquí le voy a dar lo que se conoce como las fiestas de la primavera.
en las fiestas de la primavera eran las primeras 4 fiestas. Era la fiesta de la Pascua, que era en celebración de la liberación de Dios de Egipto, el pueblo de Dios. El segundo, los panes sin levadura. Número 3, la fiesta de las primicias. Y número 4, la fiesta de la siega o la fiesta de las 7 semanas. Ahora, si noten ahí dice 14 de Nisan, 15 de Nisan y 16 de Nisan. Les explico. El 14 de Nisan no es un carro. Para nosotros el Nisan es un carro. Pero en el calendario hebreo el Nisan no es un carro. El Nisan es el primer mes del año del calendario. Es como para nosotros enero, ¿verdad? Pero cae allá a finales de abril, de marzo, principios de abril, dependiendo del ciclo. Porque recuerda que el calendario hebreo religioso tenía 360 días. Entonces alteraba un poquito de acuerdo a nuestro calendario occidental. Pero básicamente Nisan era el mes primero y eso caía a final de marzo o principio de abril. Y entonces usted tenía el 14 de Nisan, que sería como decir el 14 de abril. Vamos a darle un ejemplo. El 14 de abril, la Pascua. El 15 de abril, el 15 de Nisan, el próximo día, panes sin levadura. El 16 de Nisan, el próximo día, las primicias. Y luego tenía 7 semanas, que eran 49 días. Entonces caía, al final de esos 49 días, caía lo que se conoce como la fiesta de la siega en ese contexto. Luego tienen las fiestas del otoño, que son las últimas 3. Y estas fiestas del otoño son la fiesta de las trompetas, el día de la expiación o el Yom Kippur. Ese es el día en el cual el sumo sacerdote solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y luego tenemos lo que se conoce como la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, que era la celebración, ¿verdad?, de que se había hecho el día de la expiación y el pueblo entonces todo celebraba que Dios iba a morar con ellos por el próximo año del calendario hebreo. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Me están siguiendo? Quizá usted está sentado ahí y usted está diciendo, ay Señor, pero qué cosa más aburrida esta, ¿verdad? Por eso preocupe, que yo solamente primero le tengo que mostrar los principios para entonces mostrarle las aplicaciones proféticas, prácticas y las implicaciones para usted y para mí en cuanto a Dios, cómo Dios salva a la raza humana, cómo Dios salva al ser humano. Todo esto está para explicar eso. Déjame darle la primera aplicación profética. Noten, familia, que el santuario tenía figura de ¿qué? ¿Figura de qué? Figura de la cruz. Si noten, está como una figura de cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le voy a mostrar que la cruz del Calvario es la llave que abre, es la llave que inicia, es la llave que abre todo el poder y todas las aplicaciones proféticas del santuario, relacionado a un papel funcional, práctico, para cómo Dios salva al ser humano. Ahora vamos a entrar al punto número 4. El santuario como el camino de Cristo, ¿para qué? Como el camino de Cristo para salvarnos. Ahora vamos a entrar en las aplicaciones de Cristo como el centro de la profecía, como el centro del santuario, para enseñar cómo cada una de estas cosas mostraba el camino y la vida de Cristo. ¿Para qué? Para salvar a la raza humana. ¿Están conmigo? Empecemos entonces. ¿Qué es lo primero que usted necesitaba si iba a llevar al cordero? Le di la respuesta. ¿Qué es lo primero que usted necesitaba cuando tenía que llevar al santuario? ¿Necesitaba qué cosa? Un cordero, ¿verdad? ¿Será que necesitamos un cordero literal, que era el que pagaba por el pecado de nosotros? ¿O será que había una aplicación profética en cuanto al cordero? Claro que no. Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Y aquí el cordero de Dios, el que ¿qué? El que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué representaba el cordero? El cordero representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, sin mancha, sin mácula, perfecto, sin pecado. Amén. Ese era el sacrificio que Dios entonces ofreció por toda la humanidad, por medio del cual el ser humano podría alcanzar ¿qué cosa? El perdón de los pecados, para poder llevar a cabo la reconciliación. En ese sentido está hablando de la humanidad de Cristo, el Cristo ser un ser humano. El cordero representa a Cristo, Dios mismo, ¿qué cosa? Siendo y tomando la forma de un ser humano, de un hombre. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Juan capítulo 3 versículo 16, ¿cómo dice? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó a Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que ha dado, entregado, sacrificado ¿a quién? A su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa?
no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo quizás más conocido en la Biblia en todo el mundo, hasta los que no son cristianos quizás lo conocen, ¿verdad? Ese versículo está haciendo referencia al gran entrega, al gran sacrificio, no solamente de Cristo por nosotros, sino también a Dios Padre que hizo por cada uno de nosotros. Pero le voy a decir algo sobre ese versículo, Juan 3:16. Ese versículo, además de ser el más conocido, también es el versículo quizás más mal entendido. Es un versículo que tiene mucho más profundidad de lo que aparenta decir ahí. ¿A qué me refiero con eso? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En el griego, esa frase de tal manera significa que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Lo que significa es que el amor de Dios por nosotros es humanamente incomprensible. Eso es lo que significa. De tal manera, tanto los ama Dios que es humanamente imposible comprender cuánto Dios ama a la humanidad y a sus seres creados. Amén. Ahora, es humanamente imposible, y de hecho por el resto de la eternidad estaremos estudiando y profundizando en el amor de Dios por nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero voy a tratar de hacer un ejercicio para ver si podemos llegar a comprenderlo, aunque sea un poquito, para tratar de palparlo, porque aunque son cosas eternas, son implicaciones universales, eternas, como quiera, Dios siempre nos da destellos para que podamos entender y aplicar estas cosas, por lo menos de manera terrenalmente, con este cerebrito que tenemos que es tan limitado. Dios como quiera nos dice, mira, pero como quiera le voy a un destello. Y para yo entender esto, yo estuve buscando muchos años entender cómo puedo explicar esto, que Dios nos ama de tal manera es incomprensible humanamente. Le voy a compartir una demostración. Yo no sé si hace unos 10 años fue que yo estuve aquí la primera vez, creo que fueron hace 10 años. Yo no recuerdo si yo le había compartido esta ilustración. Si se la compartí, pues se la estoy repitiendo, pues son 10 años atrás, así que se la voy a volver a compartir. Y si no, le refresca la memoria, y si no, pues la va a aprender en esta noche. Amén. Voy a compartir cómo explicar que el amor de Dios es incomprensible humanamente. Lo voy a comprender, o la mejor manera de explicarlo es por medio de lo que se llama una finca de hormigas, o en inglés an ant farm. ¿Saben lo que es una finca de hormigas o un ant farm? Pues para los que no las conocen, básicamente lo que hacen los científicos es que toman una pecera, así se le llaman ustedes, pecera, donde ponen peces, ¿sí? Ok, así le llaman en Puerto Rico. Toman una pecera los científicos y ellos vienen y ponen tierra dentro de la pecera. Y dentro de la pecera ponen una colonia de hormigas, ¿ok? So, el científico toma la pecera, pone la colonia de hormigas dentro de la pecera con la tierra, y lo que el científico hace es observar cómo se van comportando, cómo se van moviendo y las hormigas, cómo se van reproduciendo, cómo se crían, cómo se comportan, cómo trabajan. El científico, como es un vidrio, un espejo, puede ver dentro de la colonia, pueden ver cómo trabajan las hormigas y cómo se ayudan y cómo se muestran. ¿Están conmigo? De hecho, a los niños usted le puede ir comprando también. Esto es una muestra de que hay pequeñas demostraciones también que usted puede comprar para los niños, para que los niños también puedan hacerlo. Así que esto no es nada solamente para científicos, también se aplica de manera casera. Ahora, vamos a suponer una situación hipotética, por favor no me la tome literal, que usted tiene la capacidad de crear hormigas, ¿ok? Para ilustración, para tratar de entender la frase, de tal manera Dios nos ama. Vamos a suponer, familia, que usted tuviera la capacidad de poder crear hormigas. Si usted tiene su hormiguero, su pecera con sus hormigas, y usted creó sus hormigas y usted las puso dentro de esa pecera. Le hago una pregunta, ¿esas hormigas son qué para usted? ¿Qué serían esas hormigas? Tus hijos, porque usted los creó, son tu creación. ¿Están conmigo? Son tus bebés, porque tú los creaste y los metiste allá adentro. Y un día metes tus hormigas ahí y miras cómo se comportan, miras cómo se tratan, mira cómo se cuidan. Ay, qué lindo esto, estás muy orgulloso de tus hormigas. Qué lindas se cuidan, mira cómo se tratan las hormigas. Pero un día llegas a la pecera y te das cuenta que hay una hormiga mala allá adentro. Y esta hormiga mala que está allá adentro está creando problemas con las demás hormigas. Está maltratando a las otras hormigas. Está ahora creando una revolución, porque ahora las otras hormigas buenas también se están poniendo bravas y malas y se le están uniendo a la hormiga mala. Y ahora tienes una rebelión dentro y están peleando y maltratándose y golpeándose las hormigas.
Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo usted va a solucionar ese problema? Usted va a ir a la tienda y va a comprar un spray de hormigas y va a hacer y va a rociar toda la colonia con ese spray de hormigas. ¿Por qué no? Porque vas a matar a las hormigas malas, pero también vas a matar a las hormigas buenas. Así que con acabar con las hormigas no solucionas nada. Aquí está la solución. ¿Están listos? 3 cosas tienen que ocurrir para salvar tus hormigas. Número 1, usted se tiene que ser hormiga. ¿Ok? Tú te tienes que ser una hormiga. Está bueno eso, ¿verdad? No, yo sé que no. Yo sé lo que usted pensó. Usted pensó lo mismo que me vino a la mente a mí cuando a mí se me ocurrió esto. ¿Sabe lo que me vino a la mente a mí? Di que yo, Carlos Muñoz, convertirme en una hormiga. Pero qué vergüenza. Yo soy un ser humano, mírame. Yo es como convertirme en esa cosita pequeña. Qué vergüenza de que yo convertirme en hormiga. Pues eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted ama y quiere salvar a sus hormigas. Número 2, no solamente te tienes que convertir en hormiga. Número 2, cuando te conviertas en hormiga y entres a la colonia, escucha bien, tus hormigas te van a maltratar, te van a torturar y te van a matar y te van a rechazar. ¿Ok? ¿Quién se apunta? Nadie. No solamente eso, si después tú logras sobrevivir a lo que las hormigas te van a hacer en tu propia colonia, tus propias hormigas, si tú logras sobrevivir, adivine qué, usted nunca podrá volver a ser un ser humano. Usted se tiene que quedar como hormiga por el resto de su vida. ¿Quién se apunta? Nadie. ¿Saben por qué? Porque usted está pensando lo mismo que pensé yo. Eso es una locura. Y que yo convertirme en hormiga para después ser maltratado, rechazado, para que después me maten. Y si sobrevivo, entonces me tengo que quedar como una hormiga ¿para cuánto tiempo? Para el resto de mi vida. ¿Quién se apunta? Nadie se apunta, familia. ¿Sabe por qué? Porque es incomprensible humanamente nosotros ponernos en esa situación para salvar esas hormiguitas. Pues quiero decirle algo, que Cristo se convirtió en creación. Cristo se convirtió en uno de nosotros. Cristo Dios, ¿qué hizo? Se hizo un ser creado. ¿Para qué? Para poder salvarnos a nosotros. Amén. Por eso es incomprensible humanamente. ¿Cómo lo sé? Porque se lo acaba de mostrar, porque nadie se apuntaría. Todos nosotros diríamos que sinvergüenzada esa. Gloria a Dios que Cristo, Dios, Espíritu Santo no piensan como nosotros. Amén. Ellos dijeron, nosotros lo haremos. Y Cristo específicamente dijo, yo me voy a convertir en creación. Cristo se hizo lo que nosotros, y esas son las implicaciones, solamente las implicaciones de Cristo tomar la decisión de ser un ser humano, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo las implicaciones y sabiendo las condiciones y lo que iba a pasar, que no iba a haber vuelta atrás a lo que estaba ocurriendo. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que esas solamente son las implicaciones de un cordero, de la aplicación de Cristo convirtiéndose en un ser humano. Ahora, vamos a entrar, ya tenemos el cordero que es Cristo. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el primer mueble que tenemos que ir? ¿A dónde? Al lavacro. ¿Y qué el lavacro, el altar de sacrificio. ¿Y qué representa el altar de sacrificio? Ese primer mueble, el cual nosotros llevamos el cordero. El altar de sacrificio que representaba, dice Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué cosa le hicieron? Le crucificaron. Así como tomaban el cordero y mataban el cordero y lo ponían sobre el altar de sacrificio, familia, así también, familia, murió Cristo. ¿Como qué? Como el cordero inmolado de Dios. ¿Y murió sobre qué? Sobre la cruz del Calvario. El altar de sacrificio representaba ¿qué cosa? La muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están consiguiéndome? Amén. Noten lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 18 y 19. Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? A todo el mundo. Esto lo que está diciendo es que Dios lo que hizo para reconciliarnos con Él, lo hizo en Cristo. ¿Para quién?
para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Esto Dios lo hizo ¿por quiénes? ¿Por los cristianos nada más? No, por toda la humanidad. La Biblia dice que Dios ha reconciliado a la humanidad completamente en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo Jesús? ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Cómo? No imputándonos sus pecados. En otras palabras, Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados los puso ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos. Amén. Cristo tuvo que tomar la paga, la penalidad o la condenación del pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo y la humanidad entera tuviera ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Por eso estamos vivos aquí. Por eso cada ser humano está vivo hoy en día. ¿Gracias a quién? Gracias a la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que toda la humanidad dice aquí que fue reconciliada en Cristo Jesús. Dios le ha dado una segunda oportunidad a la humanidad. ¿Cómo? Porque Dios puso el castigo nuestro sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué revela eso? Romanos 8:39 dice que ese es el amor de Dios. ¿Que fue en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? La más grande y más hermosa manifestación del amor de Dios por sus hijos o por sus seres creados. Amén. Le hago una pregunta. Investigamos el cordero. ¿Es bueno el cordero, sí o no? ¿Merece el cordero toda gloria y toda honra, sí o no? Gracias a él es que usted y yo estamos vivos en ese sentido. Amén. Así que en ese día, familia, fue la manifestación más grande del amor de Dios por toda la humanidad. Si Cristo dijo, si yo fuese levantado, ¿qué cosa dijo? A todos atraeré a mí. El propósito de la cruz del Calvario no solamente es para pagar nuestros pecados, es para que la humanidad, y no solamente la humanidad, que todo el universo vea el amor de Dios y cuánto Dios sacrificó, que Dios entregó todo por cada uno de nosotros. Y lamentablemente hoy en día el mundo, y no solamente el mundo, muchos cristianos tenemos muchos superhéroes, que si Superman, que si Batman, que si el otro es superhéroe, que si aquel fulano es superhéroe. Mire familia, solamente hay un solo superhéroe en este mundo, y ese superhéroe es Cristo Jesús. Amén. En este mundo los superhéroes utilizan la violencia para alcanzar la victoria, utilizan el mal para alcanzar la victoria, pero Cristo Jesús utilizó el amor, el sacrificio y la entrega. ¿Para qué? Para conseguir la victoria y darle a la humanidad una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo más pasó en la cruz del Calvario, aparte de Cristo tomar nuestros pecados, aparte de Cristo morir por nosotros. Algo más ocurrió en la cruz del Calvario. Noten lo que le dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, despojando a los principados y los potestades, los que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Este versículo, familia, es complicado, porque dice que Cristo despojando a los principados y las potestades, eso es Satanás y todos sus ángeles y sus demonios caídos, y sus ángeles caídos, sus demonios. Dice que Cristo los despojó y los exhibió públicamente. En otras palabras, triunfó sobre ellos públicamente cuando Él estaba ¿sobre qué? Sobre la cruz. Ahora, tratemos de entender esto. ¿Cómo es posible que lo que pasó Cristo Jesús fuera un triunfo público? Cuando dice que lo exhibió públicamente, lo que está diciendo ahí es que Cristo, cuando estaba arrastrando la cruz y cuando llegó a la cruz del Calvario, era una exhibición pública de triunfo y de victoria. Pero ¿cómo es posible eso? Porque eso era una vergüenza. Para el judío lo peor era lo que le pasó al Señor Jesucristo. Era una vergüenza nacional, era considerado un maldito, un desgraciado de Dios. Por eso los crucificaban fuera de la ciudad. Porque era tan maldito por Dios el haber caído bajo ese tipo de castigo. Y dice que Cristo, al estar cargando y llevando eso, era una victoria. De hecho, la frase se utiliza cuando se está hablando de un general o de un ejército que ha regresado de una guerra victoriosa. O por ejemplo, un equipo que ha ganado un campeonato y cuando regresa a la ciudad, ¿cómo regresa? ¿Cómo lo recibe el pueblo, la ciudad? Con fiestas y con bombas. Eso es lo que está diciendo. Que Cristo, que cuando cargaba la cruz del Calvario, que eso era una victoria, una celebración, un triunfo. Y que así por medio de eso, ¿qué hizo?
despojó al enemigo. La palabra despojar significa, en otras versiones dice desarmó. En otras palabras, le quitó el arma. Ahora hago una pregunta. Si una persona le señala con una pistola, ¿usted lo va a desarmar? No, peligro, ¿verdad? Pues la Biblia dice, esa es la frase que utiliza, que Cristo cuando estaba cargando la cruz, cuando estaba llevando a la cruz y cuando llegó y lo crucificaron, que él, ¿qué estaba haciendo? Él le quitó el arma a Satanás. Ahora, ¿cuál era el arma que tenía Satanás señalando y apuntando hacia Dios? ¿Cuál era esa arma? El arma era que las 3 acusaciones que Satanás le había hecho, que hablamos ayer. Recuerden que le dije que Satanás le hizo 3 acusaciones a Dios en este gran conflicto en el tribunal. La primera era que Dios, ¿qué? Dios es egoísta. En el jardín del Edén Dios le dijo que Dios te dijo que no comas del árbol. Él te lo dijo, ¿saben por qué? Porque Él no quiere que seas como Él, porque Dios es egoísta. Le puedo dar un sinnúmero de ejemplos en la Biblia donde Satanás acusa y señala a Dios como ¿qué? Como egoísta. Y dice entonces que Dios, ¿qué quiso? Que le quitó el arma, le quitó la acusación. ¿Cómo le quitó la acusación? Al exhibirse públicamente sobre la cruz. ¿Sobre qué? Triunfando sobre él. ¿Por qué? Es sencillo, familia. Porque la cruz del Calvario, ¿qué mostraba? Que Dios es amor. La acusación, ¿cuál era? Que Dios es egoísta. La cruz del Calvario, ¿qué mostró? Que Dios no es egoísta, que Dios es amor. Y venció en ese primer punto, esa primera acusación. Dios le quitó el arma a Satanás. Amén. Dios venció, es la prueba número 1, es la evidencia en el tribunal que se presenta ante el universo para decir, Satanás decía que Dios era malo, que Dios era egoísta. Pues mira la evidencia ahí en la tierra. Mira lo que Dios hizo por los seres humanos, que lo rechazaron y lo empujaron y no lo quisieron más. Y mira lo que Dios hizo por ellos. Dios no es egoísta, Dios es amor. Amén. Y por eso dice que ¿qué? Que era una exhibición pública, porque cuando Cristo estaba sobre la cruz del Calvario, todo el universo veía que Dios es bueno. Amén. Que Dios es hermoso, que Dios es maravilloso por haber dado tan grande entrega por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo más pasó también. Noten, familia, cómo pasó, cómo se despojó esto. Noten lo que dice, siendo Filipenses 2, 6 al 8, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Cristo. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que hizo, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta qué, hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de la cruz de qué, del Calvario. Cristo, cuando dice se despojó a sí mismo, lo que está diciendo, lo que significa es que Él no tomó la decisión o la actitud que usted y yo tomamos cuando le dije que se tenía que convertir en hormiga. Se despojó a sí mismo significa que Él dijo, yo no me voy a retener porque yo soy Dios, sino yo voy a ¿qué? Yo me voy a humillar. Eso es lo que está diciendo ahí. Se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y se convirtió en ¿qué? En siervo, esclavo, semejante al ser humano. ¿Y qué hizo? Después se sometió, y se sometió a la peor muerte, que es la muerte de ¿qué? La muerte del Calvario. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario, familia? Que Dios empezó a ser vindicado por medio de la muerte de Cristo. Amén. Y el universo entero y la tierra entera, entonces en este juicio, en este tribunal, esta es la evidencia A que presenta Dios ante todos los seres creados para decir, aquí está la evidencia. Ustedes quieren, ¿recuerdan el debate? ¿Tú quieres probarme, Satanás? Pues perfecto. Vamos a presentar las evidencias para ver si yo soy quien tú dices ser o si yo verdaderamente soy Dios. Y ahí se mostró y fue la evidencia clara y contundente. ¿Cuántos dicen amén? El carácter de Dios quedó ¿qué? Quedó ya silenciada. Esa acusación quedó anulada, quedó contestada. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo más continuó, familia, porque no hemos terminado con el santuario. Escúcheme bien, la cruz del Calvario es apenas ¿qué cosa? El comienzo del plan de salvación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted va al santuario, usted apenas con el altar de sacrificio que hizo, acaba de empezar. Primero la sangre tiene que ser derramada, pero luego ¿qué tenía que pasar con la sangre? Tenía que ser ¿qué? Esparcida. Así que noten algo, el santuario nos enseña algo fascinante, que la cruz del Calvario apenas es el comienzo del plan de salvación. Apenas es el inicio, es la llave, porque para usted aplicar la sangre y esparcir la sangre,
en el santuario, primero que tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir la muerte del Cordero. ¿Están conmigo? Así que la muerte de Cristo, familia, por eso no es el final del plan de salvación. ¿Es qué cosa? Es el comienzo, es la llave que inicia, que abre el potencial y las bendiciones que Dios quiere ahora hacer para terminar y culminar la obra. ¿Cómo lo sabemos? Es bien sencillo, porque Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario y continuamos aquí. Quiere decir que ¿qué? No ha terminado todavía la obra. Todavía no estamos en presencia de Dios. En otras palabras, la cruz del Calvario es la base, es el fundamento del resto de la obra. Pero familia, según enseña el santuario, es apenas el comienzo del plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay mucho camino que recorrer para terminar la obra de ¿qué? La obra de reconciliación. Pero claro, la clave, el detonador, el que inicia esa obra, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo continúa y cómo sigue? Pues noten, Cristo muere y ahora ese es el altar de sacrificio. ¿Cuál es el próximo mueble después del altar de sacrificio? El lavacro. Ahora, si el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo, entonces la pregunta es, ¿qué representa el lavacro? Pues es sencillo, familia. La Biblia enseña que el lavacro representa la resurrección de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: sepultados con él por medio del bautismo, a fin de como Cristo resucitó de la muerte, así también nosotros resucitamos. El lavacro representa a Cristo que ¿qué? Que resucitó de la muerte. El lavacro representa la tumba de donde Cristo se levantó. Amén. Y si se levantó, noten, el agua representa ¿qué? Limpieza. Cristo bajó a la tumba con nuestros pecados, porque el Cordero llevaba el pecado nuestro. Pero ¿qué ocurrió? El pecado de Cristo, nuestros pecados quedaron enterrados en la tumba. Y Cristo resucitó como con limpios y purificados de nuestros pecados. ¿Saben por qué la tumba no pudo retener a Jesucristo? Porque no eran sus pecados, eran los nuestros. Pero Cristo, para vencer el pecado y vencer a la muerte, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que meterse dentro de ella. ¿Están conmigo? Tuvo que tomar nuestros pecados para vencerlo, y el pecado lo llevó a la muerte. ¿Y qué hizo? Se metió a la muerte. ¿Para qué? Para poder vencer la muerte. Y así también nosotros, como Él venció el pecado y Él venció la muerte, adivinen qué, usted y yo también podemos vencer el pecado y también podemos vencer la muerte eterna. Amén. Porque Cristo ya lo hizo, y vamos a ver cómo Cristo entonces nos da ese mismo poder. Ahora, noten algo. Después que Cristo resucitó de la muerte, Cristo estuvo 40 días con los discípulos, pero luego Cristo tuvo que hacer ¿qué? Bueno, siguiendo el santuario, vamos a ver que Cristo tuvo que entrar ¿a dónde? Fue al cielo. Porque si usted sigue el orden del santuario, tiene el altar de sacrificio, la muerte de Cristo. Tienes el lavacro, la resurrección de Cristo. ¿Y a dónde tenía que entrar Cristo ahora? Tenía que entrar al lugar santo si seguimos el orden del santuario. Usted no puede tratar de inventarse esto y tratar de hacer otra cosa. Usted tiene que seguir el orden que Dios nos estableció. Según el santuario, Cristo tenía que entrar ¿a dónde? Al lugar santo. Y 40 días después de que Cristo estuvo con los discípulos, ¿a dónde tuvo que haber ascendido? Tuvo que haber ascendido ¿a dónde? Al cielo. ¿Y será que encontramos nosotros el santuario en el cielo? ¿Qué ustedes creen? Ah, claro, porque ¿qué está en el lugar santo? Están estos tres muebles, está el santuario. Vamos a verlo como fundamento del libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Les dije que le iba a mostrar el fundamento del santuario, de Cristo en el santuario. Amén. Noten aquí, familia. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Cuando estén ahí, digan amén. Recuerden, Cristo muere, Cristo resucita. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Cuando estén ahí, digan amén. Noten lo que dice Jesucristo en el versículo número 17. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto. ¿Dónde? A sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, este es Cristo el que va a hablar: no temas, yo soy ¿qué cosa? El primero, el último,
el que ¿qué? El que vivo y estuve ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo, ¿por qué cosa? Por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y el Hades. ¿Por qué Cristo tiene las llaves o el poder sobre la muerte? Porque Él ya venció la muerte. Y Él dije, yo estuve muerto, ya vencí la muerte y ahora estoy, ¿qué dice? Estoy vivo. Así que ya pasó la resurrección, ya ascendió al cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Noten lo que dice el versículo número 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi, ¿qué cosa? 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Pregunten, ¿dónde están los 7 candeleros? En el lugar santo. Así que Cristo está parado ¿en dónde? Está parado en el lugar santo. ¿Por qué? Porque acaba de resucitar y entró ¿a dónde? Al santuario celestial, y está parado junto al candelero. Vamos a mirar otro mueble. Vayan conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Les dije que el libro de Apocalipsis está el fundamento del libro de Apocalipsis es el santuario. Se lo estoy probando y se lo estoy mostrando ahora. Cristo está en la visión de los 7 sellos. Está frente a ¿qué? Está frente al candelero. Noten capítulo 8, que es la introducción a las 7 trompetas. Noten lo que dice en el versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ¿dónde? Delante del trono. Así que noten el altar de incienso en donde queda, en el lugar santo. Sigue diciendo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó al cielo. Ahí no dice que arrojó al cielo. ¿Lo arrojó a dónde? Arrojó el incienso del altar de incienso hacia la tierra, lo que implica que ¿dónde tiene que estar el altar de incienso? En el cielo. Porque lo arrojó a la tierra, no puede estar en la tierra. ¿Están conmigo? Ahí está el altar de incienso. Pero ahí también faltan los panes. ¿Qué representan los panes? ¿Aparecen en el libro de Apocalipsis? Sí. Eso lo vamos a ver mañana, porque eso es un estudio de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Pero vayan conmigo después de que Cristo pasa el lugar santo, ¿verdad? Dice que está entre medio de los candeleros. Juan lo está viendo en visión en el santuario. ¿Cuál es la próxima parte después del lugar santo? El lugar. ¿Y qué está en el lugar santísimo? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. 11, 19. Para aquellos que estaban aquí el sábado, ya hablamos un poquito sobre esto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Noten. Dice, y el Apocalipsis 11, 19, ¿están ahí? Y el templo de Dios fue abierto en la tierra. ¿El templo en dónde está? En el cielo. No dejen de venir mañana. Mañana vamos a estudiar los eventos que ocurrieron cuando Cristo ascendió al santuario celestial. Solamente le estoy dando una introducción. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué vio? Y el arca de su pacto se veía ¿en dónde? En el templo. ¿Y en dónde está el templo? En el cielo. Amén. Así que aquí nos confirma clara y contundentemente, familia, ¿qué cosa? El santuario terrenal era ¿qué? Una dramatización, una maqueta del santuario celestial donde Cristo estaba llevando a cabo la obra de salvación por la humanidad. ¿Cuántos dicen conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, recuerden que entre el lugar santo y el lugar santísimo que había un velo, ¿verdad? Y recuerden que el velo también representaba algo. ¿Qué representaba el velo? Porque el día que Cristo murió, familia, dice la escritura que el velo se rasgó como de arriba abajo. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué representaba el velo? Noten lo que dice Hebreos 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué cosa? A través del velo. ¿Y el velo que representaba? Esto es su carne. ¿Qué pasaba, familia, con la sangre? ¿Dónde caía la sangre? ¿Sobre qué? Sobre el velo. ¿Qué está diciendo? Que el velo que representaba la carne de Cristo. ¿Qué está explicando el santuario? Que nuestros pecados que hicieron cayeron sobre Cristo, y como Cristo tomó nuestros pecados, ¿qué ocurrió? Su carne fue rasgada
Cristo murió por nosotros. ¿Están conmigo? Él tomó nuestros pecados. Cristo dice, dame tus pecados porque yo te amo tanto que yo no quiero vivir sin ti. Cristo prefirió, familia, prefirió la muerte eterna que vivir sin ti y sin mí en la eternidad. Amén. Lo arriesgó todo para poder darnos a nosotros una oportunidad. Arriesgó su separación con el Padre para poder darnos una segunda oportunidad. ¿Y qué dice? Que rasgó su carne. Ahora, recuerden algo interesante. El velo también que estaba ahí, ¿qué significaba? Separación entre quién, entre Dios y el hombre. Así que cuando el velo fue rasgado y el velo representa la carne o la muerte de Cristo Jesús, adivinen qué más ocurrió. Ya no existía más separación entre la humanidad y Dios, porque el velo estaba ahí para protegernos de Dios. Y cuando Cristo muere, Él rasga, Él muere. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no hay separación entre la humanidad y Dios. Ahora yo he unido ambas cosas nuevamente. Amén. Al tomar nuestros pecados, Él rompe la división que existía. Y Él, ¿qué hace? Él restaura a la humanidad nuevamente a la presencia de Dios. Vamos a ver eso mañana. Cristo entrando al santuario celestial y un ser humano entrando en la presencia de Dios. Lo que nunca ha ocurrido anteriormente en la historia en cuanto a un ser creado, un ser del mundo, ¿verdad? Cristo, siendo Dios, se convirtió, se hizo creación. ¿Para qué? Para restaurarnos nuevamente la presencia de Dios. Amén. Nunca había ocurrido una cosa así, jamás. Y Cristo va como Dios y como hombre. ¿A qué? A representar y a unir ambos aspectos. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? ¿Qué es lo que Cristo hizo, familia? Nos ha reconciliado nuevamente con Dios. Amén. Al tomar nuestros pecados, Cristo trajo reconciliación donde hubo o existía separación en cuanto a eso. Y ese seguimos viendo, familia, el camino. Ahora una pregunta, ¿a dónde tenía que entrar el Cristo después de que pasaba el lugar santo, el velo? ¿Tenía que entrar a dónde? Al lugar santísimo. Noten lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios, familia? En el lugar santísimo. Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más profundo, porque eso tiene que ver con el día de la expiación. Ahora, noten algo interesante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿qué cosa dice ahí? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Uno se pregunta, ¿cómo que el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz? ¿Cómo eso fue un gozo para el Señor Jesucristo, haber pasado por todo eso? En mi mente, yo trataba de entender, yo era ateo, para aquellos que no conocen, y cuando a mí se me presentó las evidencias extra bíblicas, en otras palabras, no lo que dice la Biblia, sino las evidencias extra bíblicas, los historiadores que no son escritores bíblicos, historiadores romanos, historiadores judíos, historiadores griegos, historiadores paganos, cuando yo vi el registro de estos historiadores contemporáneos explicar lo que dice la Biblia que explicó con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, yo me pregunté cómo fue que Cristo soportó y aguantó todo eso, porque ningún ser humano se hubiera puesto eso si no fuera verdad. ¿Cómo fue que Él pasó por eso? Usted sabe que Jesucristo fue el hombre más torturado en la historia de este mundo. Lo que Cristo sufrió, no lo sufrió nadie, familia. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que aguantó y soportó todo eso si no era verdaderamente quien Él dice ser? Porque si no, o es un loco, ¿verdad? O es verdaderamente el Hijo de Dios. Y uno se pregunta, con el gozo puesto delante de Él, ¿cómo fue que Él sufrió y aguantó todo esto? Porque, hermanos y hermanas, a Cristo los judíos le dieron una paliza, ¿verdad? A Cristo le dieron una paliza. Luego los romanos lo tomaron y los romanos le dieron una paliza con cuerdas, con agarras de hierro. Los pedazos de carne se les salían. A Cristo lo torturaron tanto y tanto, dice la Biblia,
que él no parecía ni siquiera un hombre. ¿Usted lo sabe? Eso es lo que dice Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos, dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Lo que significa eso es que Cristo fue tan y tan torturado por los romanos y los judíos que ni siquiera parecía un ser humano. De tan hinchado, de tan apalado, de tan destruido que quedó su carne, su cuerpo y su rostro. Las películas que han hecho y las imágenes que hacen no hacen justicia a lo que Cristo tuvo que sufrir y pasar en todo ese sentido. Y es interesante entender y notar, porque la profecía no decía que el cordero tenía que ser torturado. La profecía solamente decía que el cordero tenía que ser ¿qué? Degollado y matado. Y uno se pregunta, ¿y por qué entonces tuvo que pasar por todo eso? ¿Saben por qué, familia? Porque Satanás le hizo eso a Cristo. ¿Para qué? Para que se rindiera y no fuera a la cruz del Calvario. Satanás hizo todo eso y lo llevó a ese punto. ¿Para qué? Para que Cristo dijera, mira, yo no voy a seguir con esto, me rindo y me quito. Pero la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, ahí estaba él, colgado en la cruz del Calvario, y perdóname, ahí le pusieron un trapo, él no tenía ningún trapo, él estaba colgando desnudo, dice el Salmo, es sobre él. El creador del mundo colgando desnudo desde la cruz del Calvario, destruido como un maldito, como uno que se supone que ante los ojos del pueblo era que se merecía eso. Y Cristo, dice la Biblia, familia, que hizo todo eso. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cuál fue el gozo que hizo que Cristo aguantara y soportara todo eso, familia? Fue el gozo de ver a usted y a mí resucitados y gloriosos en ese precioso día, cuando él venga a llevarnos al reino de los cielos. Eso fue lo que hizo que él aguantara los puños, los clavos en las manos, los pedazos de carne. ¿Fue qué? Cada pedazo, cada golpe que resistía, él veía el rostro tuyo y mío aquel glorioso día cuando él viniera a llevarnos a la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el gozo puesto delante de él, con el cual él sufrió, aguantó todo lo que le hicieron, que dice la Biblia y que enseña la historia también. Y todo lo hizo, ¿por qué? Para poder estar contigo y conmigo en la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ese, hermanos, ¿qué es? Ese es el camino de Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Por medio de qué? Por medio del santuario. Ya el tiempo se me ha acabado, así que las otras tres, las heridas de Cristo, el calendario profético, todas se las voy a enseñar después. Pero voy a terminar, familia, con la pregunta y analizando la cruz del Calvario. Hay personas en este mundo que están viviendo como si fueran malditos de Dios. Hay personas en este mundo que están viviendo como si fueran rechazados de Dios. Y miran las cosas de este mundo, miran el sufrimiento que han pasado, miran las cosas que han sufrido, miran todo lo que han pasado. Y mucha gente, yo era una de las personas que decía, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que pasar por tantos problemas? Porque Dios no debe existir, y si Dios existe, Dios no me quiere, Dios no me ama. Así hay mucha gente. Quizá usted está sentado aquí en este día, quizá usted está viendo por las redes sociales y usted ha pensado lo mismo. Y usted, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Le hago una pregunta. ¿Hay alguien en este mundo que le ha pasado algo más malo que a Cristo Jesús? Nada. ¿Y por qué lo hizo? Por usted y por mí. Así que cada vez que cuando yo me acordaba y cuando yo pensaba, ¿será que por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo que sufrir? Cristo me dice a mí, no te preocupes, mijo, que nadie sufrió como yo sufrí. Y yo lo hice, ¿por qué? Para poder darte a ti una segunda oportunidad, para poder darte a ti la esperanza de una vida eterna. Amén. Y la escritura también dice esto, porque esto es algo que contempla la Biblia. Los mismos escritores bíblicos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será que yo no valgo nada? Quizás en tu vida, quizás usted ha tenido familia, amistades que le dicen, usted no vale nada, usted es una porquería, usted es una basura. Quizás le ha pasado eso. Yo conozco gente que hasta sus propios padres, su papá o su mamá o sus familiares le han dicho, tú eres una basura y tú no sirves. Pero cuando miras la cruz del Calvario, Cristo dice, tú no eres ninguna basura. Tú eres el tesoro más grande que existe para mí en este universo. Tanto te amo que lo di todo por ti para darte una segunda oportunidad. Amén.
Y dice la Biblia en Isaías 49:14, dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Hay escritores bíblicos, hay personajes bíblicos que dicen lo mismo: Señor, pero te olvidaste de mí. Señor, pero me has abandonado. ¿Por qué me están pasando todos estos problemas? Y la Biblia explica que Dios respondió: yo nunca te olvidaré. Yo te llevo ¿qué? Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Familia, solamente hay que mirar la cruz del Calvario para usted entender. No importa lo que el mundo le ha dicho, no importa lo que alguien le haya dicho, no importa lo que cualquier otra persona te han dicho sobre usted. Yo quiero que usted sabe que usted vale la vida eterna de Dios. Amén. Porque Dios lo arriesgó todo por usted y por mí. Nunca deje de acordarse de cuánto Dios te ama y cuánto Dios hizo por ti y por mí, al nivel que usted está vivo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted entienda y comprenda cuán grande y cuán valioso eres para Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle gracias, Señor, por haber hecho todo eso por nosotros? Póngase en pie si usted quiere agradecerle al Señor en esta noche. Amén. ¿Es bueno Dios? No, familia, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de terminar, antes de culminar, no puedo irme sin aprovechar esta oportunidad, porque quizás hay alguien aquí en esta noche que nunca ha visto o nunca ha contemplado lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero darle la oportunidad a usted, si usted está aquí en esta noche y usted nunca en su vida, en la primera vez que usted escucha y ve algo así, y usted quiere decir: yo quiero conocer un poquito más a ese Dios. Quizás usted está aquí en esta noche y usted nunca ha tomado la decisión, al ver y contemplar la gran entrega, el gran sacrificio, el gran amor por Cristo, y usted nunca en su vida le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero conocerte mejor. Y hoy, en esta noche, usted quiere tomar esa decisión. El primer paso para empezar a caminar en el santuario es decir: yo quiero saber qué es lo que está pasando en el santuario. Yo quiero entender y comprender un poquito más. Y hoy Dios te está llamando para que tú des ese primer paso de fe y digas: yo quiero conocer al Cordero de Dios. Amén. O quizás usted está aquí y usted estuvo caminando con Dios un tiempo, pero te alejaste y te apartaste de Dios. Y ahora Dios te está llamando ¿a qué? A que vuelvas en su camino. Y el camino está en el santuario. Y Dios te está llamando para que regreses. Si usted está en uno de esos dos grupos, es la primera vez que usted es presentado, o por lo menos usted que está contemplando las implicaciones de lo que Cristo hizo por usted, es la primera vez, o estuvo y haya tomado esa decisión y hoy está decidiendo retomar ese camino. Si eso es uno de esos casos, son tuyos, yo quiero que tú levantes la mano esta noche y digas: yo quiero empezar a conocer al Señor Jesucristo por primera vez, o yo quiero volver a encaminarme con Él. Levante la mano en donde estás ahí parado. Si alguien en esta noche por primera vez está diciendo: yo quiero empezar a conocer a ese Señor, yo quiero empezar a conocer a ese Cordero. O dos, usted caminó un tiempo con el Señor, pero te has ido apartando, te alejaste del Señor, y Dios te está llamando para que regreses y retomes el camino. Solo levanta la mano ahí y toma esa decisión en esta noche. Y alguna gente se pregunta: ¿y por qué públicamente uno debería tomar la decisión? Familia, porque públicamente Cristo lo dio todo por nosotros. Amén. Él no aguantó, Él no escatimó, Él se despojó ante todo. Entonces, ¿qué nos convierte a nosotros? Levantar la mano y decir: Señor, yo quiero empezar a caminar contigo. Y yo quiero conocer a ese Dios quien tú estás hablando. Gloria a Dios por el caballero que está ahí. ¿Alguien más en esta noche que quiere levantar la mano? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche que quiere levantar la mano y decir: o por primera vez yo quiero empezar a conocer al Cordero de Dios? O dos, yo quiero reencaminar y reiniciar mi camino por medio del Cordero de Dios. ¿Alguien más, además de los que levantaron la mano? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Si usted está aquí y usted está llegando y usted quiere entender y conocer más, voy a estar en la puerta. Aquí están, la persona que lo invitó también puede decirle: mira, yo quiero hablar, yo quiero conocer más de la Biblia, yo quiero conocer más de Jesucristo y quiero empezar a caminar. O también siga viniendo, que vamos a seguir estudiando. ¿Cuántos dicen amén? Mañana vamos a entrar al santuario celestial. Ya vimos que Cristo subió al santuario celestial. Mañana vamos a ver qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de que Cristo ascendió al santuario celestial. Vamos a seguir disfrutando y aprendiendo de la salvación que Dios nos ha dado en el santuario por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mañana qué hora? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por esta bendición, por este privilegio, este honor.
Gracias, Señor, porque hoy hemos tratado de contemplar y de agarrar y de comprender esa profundidad, esa anchura y esa amplitud de tu amor por nosotros. Y las palabras humanas no bastan, Señor, porque por el resto de la eternidad estaremos estudiando el gran amor que tienes por nosotros. Pero esperamos hoy, Señor, haber comprendido un poco más, haber acercadonos un poco más a entender el gran amor y el gran sacrificio que tú, el Hijo y el Espíritu Santo han dado por nosotros, la humanidad. Señor, gracias porque sabemos que tu mensaje nunca vuelve vacío y que ha tocado no solamente el corazón de los que lo escucharon por primera vez, sino también el nuestro, que lo ha escuchado varias veces, Señor, pero cada vez este mensaje se pone mejor y más sabroso. Gracias, Señor, por esta bendición. Llévanos con cuidado a nuestras casas. Tráenos mañana de nuevo de regreso a las 7 de la noche para seguir estudiando la salvación en el santuario. Y todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Todos dicen amén. Ahí está la información. Si usted quiere mis presentaciones, quiere el PowerPoint, escríbenos. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran